Bienvenido una vez más. Gracias, de verdad, por tomar su tiempo para estar con nosotros. Les invito a los que tienen nuestro himnario a buscar el himno número 136. Tal vez lo conoce cuando andamos con Dios. Himno número 136. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda muy recta será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro Rey, y su amor siempre nos guiará. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarán del amor del bendito Señor los que humildes le entregan su ser. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos fundando el placer. Disfrutamos su amor y divino favor al ser fieles en obedecer. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Siempre recordamos que la obediencia no nos causa tener la vida real, tener la vida espiritual, como estamos estudiando la vida real en nuestra serie de estudios. Pero el obedecer debería ser un producto de la vida real. El himno número 153. 153. Uno que no hemos cantado tanto, pero tal vez lo conoce, no sé que lo hemos cantado antes. Tentado no cedas. 153. Tentado no cedas. Tentado no cedas, ceder es pecar. Mejor es con Cristo luchar y triunfar. Valor pues cristiano, domina tu mal. Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manches tus labios, gobierna tu voz, tu corazón guarda de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Fiel a la palabra y enérgico ser.
La última estrofa, fiel a la palabra y enérgico sé, a Cristo tu amigo, en Cristo tu amigo pon toda tu fe, sé siempre honesto, de Dios es tu ser. Es una buena introducción a nuestra enseñanza. Les invito ahora a buscar en sus Biblias el libro de Primera de Juan, capítulo 1. Estamos estudiando esta serie de estudios. No sé si el título final podrá ser la vida real, pero me gustó el título de la enseñanza de la semana pasada, porque hay muchas personas quienes se identifican como cristianos, quienes no tienen la vida real o no están viviendo la vida real. Puede ser que nunca nacieron a la familia de Dios. Puede ser que simplemente fingieron tener religión y han sido muy religiosos, muy piadosos quizás incluso, pero nunca nacieron a la familia de Dios y por lo tanto no tienen vida espiritual. Sin el segundo nacimiento no vas a vivir la vida real. Pero hay otros quienes se identifican como cristianos, quienes realmente son cristianos. Nacieron a la familia de Dios, sin embargo, tampoco están viviendo la vida real. ¿Por qué? Porque han perdido la comunión con Dios por medio de la desobediencia. Como concluimos la semana pasada, perdemos la comunión con Dios cuando pecamos, ¿cierto? Cuando pecamos. Cuando dejamos que pecado vive en nuestro corazón, pecados de amargura, pecados de enojo, pecados de egoísmo, que causan problemas, fricción, conflicto con otras personas. Y no me acuerdo el tercero que dijimos. Puede ser que cuando quitamos los ojos de Cristo y nos enfocamos en las circunstancias, las dificultades de la vida, en vez de depender de Él. Pero uno pierde la vida real, deja de vivir la vida real al perder comunión con Cristo. Para vivir la vida real, por lo tanto, tenemos que nacer a la familia de Dios y luego tenemos que obedecer a Dios para disfrutar de las bendiciones de Dios. Y ese va a ser básicamente el enfoque de nuestra enseñanza ahora. En el libro de Primera de Juan voy a empezar en capítulo 1, versículo 5 y voy a leer hasta el capítulo 2, versículo 6. La segunda mitad del capítulo 1 tiene mucho que ver con la primera porción del capítulo 2 y por lo tanto vamos a estudiarlos en conjunto. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. La Biblia dice: y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias por su palabra. Mientras hoy estudiamos un poco más de la vida real, Dios revele en nuestros corazones dónde es que fallamos. No para que nos sentimos mal, sino para que usted pueda obrar en nosotros, para que pueda cambiarnos y pueda transformarnos a la imagen de su Hijo. Dios, el pecado que esté en mi corazón, lávame, límpiame, purifícame, para que pueda ser todo lo que usted quiere que sea. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Cada forma de vida tiene enemigos, ¿no es cierto? Los insectos tienen los enemigos de los pájaros, también los autos.
Los pájaros tienen que vivir en temor tal vez o cuidarse del enemigo más bien de los gatos, también los autos. Pero los gatos tienen que cuidarse de los autos. Y los autos tienen que cuidarse de la naturaleza, de la vida, del agua, del sal, etc. Pero hasta nosotros tenemos algunos enemigos que nos son peligrosos y no me refiero solamente a los autos. La vida real también tiene un enemigo quien quiere destruirla. El pecado es mencionado 9 veces en esta porción que leímos recién. Y es ilustrado por el contraste entre la oscuridad, que representa el pecado, y la luz, que es Dios. Pero también vemos otro contraste, que va a formar el título de esta enseñanza, el contraste entre decir y hacer. 4 veces Juan habla de los dichos de una persona en capítulo 1, versículos 6, 8 y 10 y otra vez en capítulo 2, versículo 4. La vida real, por lo tanto, involucra mucho más que los dichos, sino también involucra nuestros hechos. Si andamos con Dios, nuestro actuar imitará nuestro hablar. Pero si vivimos en pecado, nuestras acciones demostrarán que nuestras palabras son vacías. Por lo tanto, vamos a enseñar o hablar un poco acerca de la vida auténtica, porque la vida real tiene que también ser una vida auténtica. Muchas veces el Nuevo Testamento habla de la vida cristiana como un andar, un caminar. Empieza con un paso de fe para salvación, pero luego involucra poner un pie tras otro y seguir a Cristo paso por paso, el andar de la vida cristiana. En el proceso de esta vida cristiana, tendremos que vencer a distintas dificultades mientras intentamos andar en la luz. El obstáculo principal en este andar del cristiano es el pecado. El pecado no es tan solo desobediencia externa, aunque sí podemos identificar algunos pecados como desobediencia externa. Mira lo que él hizo, pero el pecado es mucho más que eso. El pecado también es una rebelión interna, es decir, el pecado, el hecho externo, es producto de la rebelión interna. Y muchas veces podemos identificar en otras personas y en nuestras vidas el pecado externo. Pero el pecado más peligroso es la rebelión interna, que puede ser muy difícil identificar en nuestras propias vidas y prácticamente imposible identificar en las vidas de otras personas. Y es por eso que Jesús nos dice sacar la viga de nuestro propio ojo antes de buscar sacar la paja del ojo de nuestro compañero, de nuestro hermano. Por ejemplo, el pecado en capítulo 2, versículo 16 del libro de Juan, primera de Juan, perdón. El pecado involucra la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Eso no es ningún hecho, es un deseo, es una rebelión interna que dice, yo amo a otras cosas más que a Dios. Pero el pecado en capítulo 3, versículo 4 de esta misma carta, también es la transgresión de la ley. Ahí estamos hablando de un hecho, un acto externo. Ahora, si un creyente elige rebelarse contra la ley de Dios, ¿cómo podrá estar en comunión con Dios estando también en rebeldía con Dios? Como la Biblia dice en Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Lo aplicamos muchas veces con nuestras relaciones entre hermanos o entre seres humanos, más bien dicho. Pero también se aplica ese versículo, la verdad de ese versículo se aplica a nuestra comunión con Dios. No podemos tener comunión con Dios si no andamos con Él, si no estamos de acuerdo, si vivimos en rebelión con Él. Dios nunca ignora el pecado. El Antiguo Testamento graba algunos pecados de nuestros héroes de la fe. Por ejemplo, Abraham pecó con Agar. Jacob engañó, mintió a su familia. David pecó con Betsabé, pero en cada caso, Dios perdonó el pecado, pero no removió sus consecuencias en esta vida. Cada uno cosechó lo que había sembrado. Abraham cosechó muchos problemas entre Isaac y Ismael, problemas que seguimos cosechando hoy día, ¿cierto? David sembró muchos problemas en su familia también. Y Jacob engañó a su papá y luego el resto de su vida fue engañado y engañado.
cosecharon lo que habían sembrado. Claro, Dios perdonó las consecuencias tal vez espirituales de su pecado, pero las consecuencias físicas no las perdonó. No es decir que no las puede perdonar, sino muchas veces las consecuencias son lo que son. Uno puede revolver un huevo. No puede desrevolver el huevo. No es palabra, lo inventé, pero espero que me explico con la idea. Uno puede hacer algo, pero no puede deshacer lo que hizo. Puede intentar reparar lo que hizo, pero nunca podrá deshacer lo que ya hizo. Algunas personas, especialmente cristianos nuevos, se ofenden mucho al ver a un cristiano pecar. Tal vez se olvidan de que todos seguimos viviendo con carne y huesos humanos con deseos pecaminosos. Todavía tenemos una vieja naturaleza y no hay cantidad de dominio propio que la podrá controlar. Solamente el Espíritu Santo puede ayudarnos a, como la Biblia dice en Romanos 8:13, hacer morir las obras de la carne. Solo el Espíritu Santo puede ayudarnos a producir fruto del Espíritu en nuestras vidas. No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, solo con la ayuda de Él. Y el pecado aquí es mencionado no para que lo restemos importancia, para que decimos, bueno, no importa si al final, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, ¿qué importa si uno peca? No está mencionado aquí para tratarlo de esa forma tan ligera. Está aquí para que nos alejemos de Él. No podemos vivir en pecado y vivir la vida real. No podemos vivir en pecado, decir que somos cristianos y vivir la vida auténtica. Veamos 3 formas de tratar con el pecado. Si todos vamos a pecar, ¿cómo deberíamos responder al pecado? Primero, y no es la forma correcta de responder al pecado, pero lamentablemente es la forma tal vez más común de responder al pecado o tratar con el pecado, y es cubrir o esconder sus pecados. Está mencionado en versículos 5, 6, 8, 10 del capítulo 1 y otra vez en versículo 4 del capítulo 2. Versículos 5 y 6, lo voy a leer solo por ahora. Y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él, yo soy cristiano, vivo la vida real. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, acuérdense, tinieblas representan al pecado. Es decir, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Cuando Dios nos salva, nos llama de las tinieblas a la luz, según 1 de Pedro 2:9. Somos hijos de luz en 1 de Tesalonicenses 5:5 y debemos andar como hijos de luz en Efesios 5:8. Mientras que el que hace lo malo aborrece la luz en San Juan capítulo 3 versículo 20. Por lo tanto, el que vive la vida real, el que vive la vida auténtica debería andar en luz, no en tinieblas, porque las tinieblas representan al pecado. Ahora, el pecado, claro, como mencioné, es representado por la oscuridad, por las tinieblas. Y la luz y la oscuridad nunca coexisten. Claro, en un lugar puede ser que haya, ¿verdad? Yo prendo la luz, pero detrás de un mueble está oscuro. Mira, la luz y la oscuridad están en el mismo lugar. La oscuridad solamente existe ahí porque la luz no le alcanzó. Y muchas veces como cristianos, al parecer, tenemos luz en ciertos aspectos de nuestras vidas, pero en otros aspectos de nuestras vidas lo hemos tapado. Y no hemos dejado que la luz alcance. Vivimos todavía en ciertas áreas en la oscuridad, en las tinieblas. Pero si vamos a andar en la luz, no podemos retener pecados, no podemos tapar la luz, no podemos vivir y proteger la oscuridad. Sin embargo, algunos cristianos intentan esconder sus pecados para no perderlos. ¿Verdad? Mire, no me hables acerca de esto, porque esto va a ser mío, esto lo voy a cuidar, esto lo voy a proteger, esto es mío. Dios, puedes cambiar cualquier otro aspecto de mi vida, pero esto no lo toques porque es mío. Cubrir nuestros pecados. Entiendo la idea. ¿Cómo es que esconden? ¿Cómo es que protegen, cubren sus pecados? Al mentir.
Primero, en versículo 6, mentimos a otros, ¿verdad? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, estamos mintiendo, ¿cierto? Mentimos y no practicamos la verdad. ¿A quién decimos que tenemos comunión con Él? A los hermanos en la iglesia, a nuestros vecinos, a nuestra familia. Mira, yo tengo buena comunión con Dios. Yo no tan solo soy cristiano, pero soy buen cristiano. Soy dedicado a las reuniones, me pongo el traje bonito, diría la corbata, pero creo que soy el único que viene con corbata, así que soy el único a quien esto aplica, ¿verdad? ¿A dónde estaba? Pongo la cara de cristiano y vivo una vida buena y mi vida está limpia, participo de la cena del Señor. Si un día, y un día pronto espero poder celebrar la cena del Señor juntos como iglesia, como cuerpo de Dios. Pero el punto es que fingimos andar en luz, pero realmente andamos en tinieblas. ¿A quién hemos mentido? A nosotros mismos. Fingimos no tener pecado para que los otros hermanos piensen que somos muy espirituales, pero luego... mentimos a los hermanos, pero luego en el versículo 8 mentimos a nosotros mismos. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No estamos hablando de engañar a los hermanos ahora, sino engañar a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Es decir, el cristiano peca, pero hasta sí mismo convence de que no está pecando. Justifica sus pecados de alguna forma. Y yo creo que el cristiano que primero empieza a pecar, empieza a caer en un pecado, sabe que está pecando. Pero ¿qué hacemos? Si seguimos cubriendo nuestros pecados, escondiendo nuestros pecados, llegamos al punto donde nos justificamos de alguna forma. Decimos que no es pecado. Pero mira, es que Dios dice que no debería hacer eso. Y casi lo estoy haciendo, pero no lo estoy haciendo, así que no estoy pecando. Nos mentimos, engañamos a nosotros mismos. David es un buen ejemplo. Otra vez, él pecó con Betsabé. Luego mintió al público. Al querer mandar a su esposo Urías a dormirse con ella. Y cuando eso no resultó, mató al esposo para que David mismo se casara con ella. Y al parecer a todos los demás no había pecado. Ella está embarazada porque tuvimos relaciones como matrimonio. Honestamente, yo creo que cualquier persona pudo haber hecho el cálculo, saber que no han sido 9 meses, no sé si pasaron 8 meses. Si pasaron 8 meses, uno diría, ¿por qué se casó con ella tan rápido? Justo después, fácilmente porque ella no hubiese supido que estaba embarazada hasta que había pasado por lo menos un mes, según entiendo yo. Así que pienso que habrán pasado 7 meses desde que se casaron hasta que dio luz. Yo creo que toda la población diría, algo pasó aquí. Yo creo que algunos de los siervos no del templo, del castillo, se me escapa la palabra, del palacio, esa era la palabra que buscaba. Algunos siervos del palacio sabían que Betsabé había llegado con David unos 9 meses antes de que naciese ese niño. Sabemos que luego el niño murió, y luego sabemos que él cerró la puerta y nos echó todos afuera y ahí estaban solitos por un buen ratito. Algunos sabían, pero David intentó engañar al público y luego al parecer hasta sí mismo se había engañado. Porque cuando Dios viene para castigarle, claro, él admite su culpa, pero dice, no me castigues, no me castigues. No es lo que dice. Dice, no me castigues de esta forma, castígueme de otra forma. Pero yo creo que David llegó a verse justificado. Mire la vida que yo le ofrezco a Betsabé ahora. Mire, antes andaba solita porque su esposo siempre andaba en guerra porque David tú lo mandaste a guerra. Y no tenía quien la amara, ahora yo le amo, ahora yo le doy todas sus necesidades, etcétera, etcétera. Yo soy mejor esposo para ella. Entonces, mira, no fue pecado. El resultado fue bueno, así que no pasó nada aquí. Ahora no está engañando al público, ahora se está engañando a sí mismo. Y lo mismo resulta en nuestras propias vidas. Bueno, la evidencia de David es que cuando el profeta Natán le habló de su pecado, de una forma alegórica, de una forma metafórica tal vez, hablando de otra persona, David dijo, esa persona debería ser castigada de la forma más severa. Y Natán dijo, ese es tu pecado, tú lo hiciste. Y claro, ahí se dio cuenta, wow, me había engañado. Y lo mismo resulta en nuestras vidas, que mentimos tanto al público que hasta llegamos a mentirnos a nosotros mismos también.
Pero se empeora el tema aún más, porque en versículo 10 no tan solo mentimos a los otros y mentimos a nosotros mismos, sino también mentimos a Dios mismo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Es decir, decimos, Dios, tú mientes, yo no he pecado. Estamos mintiendo a Dios y su palabra no está en nosotros. Aplicamos la verdad de la palabra de Dios a otras personas y a sus vidas, pero nunca a nuestras vidas, porque decimos que no, yo no peco. ¿Ves cómo el pecado sigue creciendo? La vida auténtica, si vamos a vivir la vida real, tenemos que vivir una vida auténtica y no podemos cubrir nuestros pecados. Para vivir la vida real tenemos que ser honestos con nosotros mismos, con otras personas y con Dios. ¿Qué pierde un cristiano deshonesto? Uno quien esconde, cubre sus pecados. Primero, pierde la palabra de Dios. Versículo 6 dice, no practicamos la verdad. Deja de practicar la verdad. La verdad es la palabra de Dios. En Juan 17:17 Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ha perdido la eficacia de la palabra de Dios porque no está viviendo la vida auténtica. Luego la palabra de Dios no está en él. Versículo 8 dice, la verdad no está en nosotros. Y luego en versículo 10 cambia la verdad para una mentira. Le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Una persona autoengañada pierde la eficacia de la palabra de Dios. Podríamos decir, pierde la palabra. Puede ser que tiene la Biblia a la mano, puede ser que sigue leyendo la Biblia, pero se ha engañado tanto que no puede ver, no puede leer, no puede entender lo que está leyendo. Uno de los primeros síntomas de andar en tinieblas es la pérdida de la palabra de Dios. Uno ya no puede ser afectado por la palabra de Dios y sigue en tinieblas. Uno predica un mensaje y escucha, sabiendo que hay pecado en su vida, pero ni pensándolo porque se ha engañado. No, ese no es mi problema. No, mire, amén, predique pastor, porque aquel, amén. Y no examinamos nuestras propias vidas. Uno pierde la palabra de Dios, uno pierde comunión con Dios y su pueblo. En versículos 6 y 7, no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es decir, si andamos en tinieblas, no tenemos comunión unos con otros. La oración llega a ser nada más que un rito porque no tenemos comunión con Dios. Oramos y a veces, oramos incluso para perdón de algunos pecados, pero no para otros porque nos hemos engañado. No podemos admitir que tenemos esos pecados en nuestras vidas. Las reuniones en la iglesia son muy fomes, ya no queremos tener comunión porque hemos perdido comunión con los hermanos. Uno critica a los hermanos y dentro de poco ya ni viene a las reuniones. 2 Corintios 6:14 dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Vivo en tinieblas, ¿cómo puedo tener comunión con estos hermanos que viven en luz? Mejor me busco una iglesia donde todos se han autoengañado, donde todos dicen ser cristianos, pero todos viven en pecados, ahí me siento cómodo, ahí me aceptan, etcétera, etcétera. Explico la idea, uno pierde la palabra de Dios y uno pierde la comunión con Dios y con los hijos de Dios. Un esposo quien vive en pecado ha perdido comunión con Dios y con su esposa si ella también es cristiana y ella anda en luz. ¿Podrá tener una relación física con ella? Claro, podrían tener tal vez una relación sexual juntos, pero nunca van a tener una relación íntima, una relación cercana, una relación espiritual. ¿Por qué? Porque él está en tinieblas mientras que ella está en luz. Y eso va a producir problemas en el matrimonio, en el hogar, en los hijos, etc. La solución no es que ella también se junte con él en las tinieblas. No, la solución es que él deje de engañarse y él viva en luz para poder andar con ella, quien también está andando en luz. Y el opuesto puede ser cierto. No quiero criticar solamente a los esposos, sino quiero criticar a mí porque soy esposo. Pero también la esposa puede ser la que está andando en tinieblas, mientras que el esposo anda en luz. Una persona engañadora siempre tendrá problemas con otros, porque siempre vivirá en temor de que su engaño estará descubierto. ¿Verdad? si yo vivo en pecado, autoengañado, encubriendo mi pecado,
Yo no quiero que nadie se llegue muy cerca a mi vida porque se va a enterar de mi pecado. Cuando la casa está desordenada, Christine no quiere que nadie llegue, ni su mejor amiga. ¿Por qué? Porque la casa está desordenada, tengo que limpiarla antes de que llegue. Ahora, la solución, si estoy usando a Christine como ejemplo, la solución de Christine no es seguir cubriendo y escondiendo la suciedad en la casa. La solución de Christine es limpiar la casa para poder tener comunión con su mejor amiga. Lo mismo es cierto en nuestras vidas. Viviendo en tinieblas con nuestros pecados, no queremos tener comunión con los hermanos, y la solución no debería ser cortar a los hermanos. La solución debería ser limpiar, alejarnos del pecado para poder tener comunión con ellos. El problema con el engañador es que se va a cansar de mantener registro de todas sus mentiras. Piénsalo bien. Tengo que engañar aquí, luego tengo que engañar allá y mentir aquí y allá para esconder la primera mentira, y como Dios dice en Números 32:23, sabed que os alcanzará vuestro pecado. No lo vas a poder cubrir por siempre. Va a tener su efecto y el efecto no va a ser agradable. Pero uno no tan solo pierde la palabra de Dios, pierde la comunión con Dios y su pueblo, sino que también pierde su carácter. Capítulo 2, versículo 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es decir, vive en pecado, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Ahora la mentira es parte de su ser. Tan cierto como yo soy varón y siempre seré varón, el que se autoengaña es mentiroso y siempre será mentiroso, a menos de que deje de cubrir sus pecados. Y ya no está simplemente practicando la mentira de vez en cuando, es mentiroso. Y por eso la Biblia dice, Dios dice en Proverbios 28:13, que el que encubre sus pecados no prosperará. David encubrió su pecado con Betsabé y le costó su salud, su gozo, su familia y casi le costó su reino muchos años después. Por un pequeño problema que él cubrió en vez de responder a ese pecado de la forma correcta. Si vamos a vivir la vida real, no podemos cubrir nuestros pecados. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Deberíamos confesar nuestros pecados. La Biblia dice en capítulo 1, versículos 7 y 9, mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión con unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero primero, antes de ver esos versículos, veamos capítulo 2, versículos 1 y 2, y entendamos los dos títulos de Cristo mencionado aquí. Primero, vamos a ver el título mencionado en versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación significa satisfacer los requisitos de la ley de Dios. El motor de mi auto necesita gasolina para arrancar. No arrancará hasta que tenga gasolina para satisfacer los requisitos del motor. Si yo le ofrezco agua, leche, Coca-Cola, café, incluso diésel, algo parecido, Coca-Cola, café, dos cosas para mí mejores que la gasolina, ¿cierto? Diésel, algo muy parecido, no va a arrancar. Tal vez con el diésel arranca un poco, no sé, no soy mecánico, pero no va a arrancar por mucho tiempo. ¿Verdad? No arrancará porque los otros líquidos valiosos e importantes en su propio deber no cumplen con los requisitos, no son la propiciación. Pero esa ilustración no es un buen ejemplo de la propiciación, porque no pasa nada si el auto no arranca, puedo andar caminando, ¿verdad? Pero ejemplifica que el requisito es específico. La propiciación es Jesucristo, no hay otra propiciación, porque el único que puede cumplir o satisfacer con los requisitos de la ley de Dios es Jesucristo, no hay sustituto. Pero la idea de propiciación es más como el antiveneno necesario para curar la mordida de una culebra. Porque sin la propiciación, sin el antiveneno, me mordió la culebra, voy a morir. Si no tengo el antiveneno y no lo obtengo rápido, voy a morir. Y tiene que ser el específico. El antiveneno de una mordida de una culebra no es igual al antiveneno de una mordida de otra culebra.
Tú has sido mordido por una culebra muy venenosa, el pecado. Vas a morir, vas a ir al infierno si es que no tienes el antiveneno, Jesucristo, la propiciación por tus pecados. Dios no puede ignorar al pecado, es un Dios justo, pero a la vez quiere salvar a pecadores porque, como la Biblia dice en capítulo 4, versículo 8 de 1 de Juan, Dios es amor. Entonces, ¿cómo es que nos podrá salvar? No puede ignorar al pecado, quiere salvarnos. ¿Cómo justifica las dos cosas? Solamente si Cristo es nuestra propiciación o sacrificio que satisface los requisitos de la ley. Dios juzgó a todo el pecado de todo el mundo en Jesús cuando murió en la cruz. Y ahora puede salvarnos. Capítulo 4, versículo 10 dice, en esto consiste el amor. Versículo 8 dice, Dios es amor. Versículo 10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Envió a Jesús para cumplir los requisitos de la ley por nuestros pecados. Ahora puede salvarnos. Observa que en versículo 2 del capítulo 2 también es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Podríamos decir más bien que Él ofrece ser la propiciación de los pecados de todo el mundo. Es el antiveneno para cualquier persona, pero no todos han recibido el antiveneno, si explico bien la idea. Entonces Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Estamos hablando de la necesidad de confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él ya tiene el antiveneno listo. Pero es la propiciación, o ofrece ser la propiciación por los pecados del mundo. Pero en versículo 1, su otro título, bueno, vamos a llegar ahí en un momento. Sí, ahora, es el abogado solamente de los cristianos. Abogado tenemos nosotros, los cristianos, los hijitos míos, los que somos hijos de Dios. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Al llamarle nuestro abogado, quiere decir que Él se pone de nuestro lado en el juicio. Nos defiende ante el juez justo, Dios el Padre. Cuando confesamos nuestros pecados a Dios, a causa de nuestro abogado y su sacrificio por nosotros, Dios el juez justo nos perdona. Jesús terminó su obra de salvación cuando murió en la cruz, pero tiene una obra constante de abogar por los cristianos, de representarnos como el abogado de la defensa, podríamos decir. En Apocalipsis 12:10, Satanás es mencionado como el acusador de los hermanos. Podríamos decir que cuando un cristiano peca, Satanás es el fiscal acusándonos y presentando la evidencia en nuestra contra al juez, a Dios el Padre. Satanás el fiscal, yo el acusado, el condenado, Dios el juez, Jesús el abogado. Cuando Satanás nos acusa, Jesús se pone en pie en nuestra defensa y dice, aunque es culpable, aunque es cierto, Él mintió, Él cometió ese pecado, no es condenado, juez, porque yo pagué la paga de su pecado. Yo soy la propiciación por su pecado. Dios, el juez, examina la evidencia. Claro, pecamos, pero Jesús ya pagó por el pecado. Así que concluye que la deuda ha sido pagada. Nos declara perdonados, nos declara libres. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, como la Biblia dice en Romanos 5:1, 8:1, 6, 7:1, uno de esos capítulos, versículo 1. Nuestra única responsabilidad, por lo tanto, es confesar nuestros pecados. Eso simplemente significa admitir culpa. Ni cuando Satanás nos acusa. Más bien cuando nosotros mismos nos acusamos, cuando el Espíritu Santo dice eso es pecado. Confesar el pecado es decir, tienes toda la razón, es pecado. En vez de cubrirlo, al buscar justificarlo, no es pecado, mira, la Biblia dice, eso es pecado. Yo llegué cerca a la línea, pero no la crucé, así que no pequé. Ejemplos, la desnudez es pecado. La Biblia lo dice, no deberíamos ser desnudos, no deberíamos mirar la desnudez de otras personas. Y decimos, pero mira, tenía las partes íntimas tapadas. Podríamos ver hasta la forma de las partes íntimas, pero estaban tapadas.
solamente las partes íntimas, y no voy a ilustrar las partes íntimas, estaban tapadas, así que yo no estaba desnudo, o aquella persona no estaba desnuda. Llegamos cerca, qué bien que el viento nos sopló, porque tal vez podríamos haber visto las partes íntimas, entonces no era pecado. Por favor, es pecado. Hemos pecado. Y en vez de justificarnos, confesar nuestros pecados, es decir, tienes toda la razón, Dios, ni me hubiera acercado a la línea porque la línea realmente está mucho más acá. Y ese es solamente un ejemplo. Es algo parecido a un acuerdo con la fiscalía, ¿cierto? El fiscal nos acusa y ofrece un acuerdo. Dice, mira, o sea, nos acusan, lo que resulta muchas veces aquí en Chile, nos ponen en prisión preventiva mientras hacen la investigación, y no sé, por algún motivo tal vez dicen, no tenemos suficiente evidencia, así que te ofrecemos un acuerdo. Tú admites culpa, te asignamos 20 días en la cárcel, los cuales ya los has hecho, te dejamos ir libres. Pero para poder aprovecharse de esta oferta, tienes que admitir la culpa. Ahora yo puedo admitir la culpa y recibir perdón. No es un buen ejemplo, porque ni tengo que pasar 20 días en la cárcel, porque Dios me ha perdonado. Ni tengo que ser condenado. Simplemente tengo que admitir culpa y Jesús dice, ya lo pagué. Pagado, cancelado. Yo soy la propiciación. Pero si no aceptamos culpa, si no confesamos nuestros pecados, estamos cubriendo los pecados. Y nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos engañando a Dios, no engañando a Dios, pero llamándole mentiroso. Y vamos a terminar destruidos, lejos de la vida real que Dios tiene para nosotros. Un hombre llegó a un consejero cristiano y le dijo, tengo pecado en mi vida y necesito ayuda. El consejero cristiano, tal vez un pastor, le mostró versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y le dijo, confiesa tus pecados, Dios te va a perdonar. El hombre empezó, Señor Padre, si en algo hemos pecado, el consejero le dijo, un momento, no me involucres en tu pecado. ¿Qué? No digas hemos pecado, yo no he hecho nada. Tú. Y no digas si es que. Tú sabes que has pecado. Viniste a mí diciendo que estás viviendo en pecado. Así que no me digas si es que he pecado, Dios, perdóname. No, dile cuál es el pecado y pide perdón por tu pecado. Y menciono esta ilustración porque cuando lo leí dije, eso hago yo de vez en cuando. Escucho que otras personas también lo hacen, pero eso lo hago yo de vez en cuando. Dios, si en algo te he ofendido, si he pecado, perdóname, por favor. Eso no es una confesión. Confesar los pecados es, Dios, perdóname, porque grité, porque mentí, porque me alejé de ti, porque X. Dios, perdóname, porque yo he pecado y este es mi pecado. Eso es confesar nuestros pecados. El confesar es nombrar nuestros pecados, admitir que realmente son pecados. No es ofrecer excusas ni pasar la culpa, sino aceptar, tomar la culpa. Y entienda conmigo que esta promesa de versículo 9, del capítulo 1, no es una excusa para pecar. El simple hecho de que Dios es fiel y justo nos debería recordar que Cristo tenía que morir por nuestros pecados. Piensa en eso antes de voluntariamente cometer otro pecado y decir, al final Dios me va a perdonar. Y aunque te perdone de las consecuencias espirituales, como vimos en Abraham, Jacob, David, y podríamos citar a muchos ejemplos más, no necesariamente borra las consecuencias físicas que están por venir. Esta limpieza tiene dos aspectos. Primero está el aspecto judicial, en que somos declarados perdonados, pero también hay una limpieza personal. Es decir, Dios me declara perdonado cuando yo confieso mi pecado, pero la limpieza personal a veces requiere un poco de trabajo, un poco de esfuerzo para alejarme de ese pecado y no volver a cometer el mismo pecado. Por eso David dijo en Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto
dentro de mí. Si tu confesión, tu oración, tu confesar el pecado no ayudó a crear un corazón limpio en ti, si tu corazón ya está planificando el siguiente pecado, y eso ha sido mi vida de vez en cuando. Dios, perdóname porque he pecado. Amén. Mañana voy a hacer lo mismo. Si tu confesión no creó un corazón limpio en ti, si tu corazón ya está planificando el siguiente pecado, no fue una confesión. Y Dios conoce el corazón. A mí me engañas, a tu familia los engañas, a los hermanos los engañas, pero a Dios no le vas a engañar. Por lo tanto, para vivir la vida real, para vivir la vida auténtica, tenemos que no cubrir nuestros pecados, sino confesar nuestros pecados y por último, conquistar a nuestros pecados. Lo vemos en capítulo 2, del versículos 1 al 6. Podemos vencer, podemos no pecar si andamos en la luz, dice el versículo 7. Pero eso requiere que seamos sinceros. Versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, no es sincero, no es auténtico. Pero, versículo 5, el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. Filipenses 1:10 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Irreprensibles y sinceros van mano a mano. Si vamos a vivir la vida real, tenemos que también vivir la vida auténtica, ser sinceros con nosotros mismos, con los hermanos y con Dios. La palabra sincero, de hecho, viene del latín, que son dos palabras, sine y cera. Literalmente significa sin cera. Sabemos lo que es la cera, lo que algunos maestros chantas, podríamos decir, maestros no muy profesionales, hacían escultores, más bien dicho, al hacer una escultura, si lo digo bien, ¿verdad? Si se equivocan en un lugar, lo tapan, lo sellan, lo pegan con cera. Pero los maestros, los escultores más profesionales, anunciarían, publicarían, mira, este es sin cera. Es 100% auténtico. Si vamos a conquistar al pecado, no podemos cubrir nuestras fallas delante de Dios, meterles cera, ¿cierto? Debemos dejar que la luz de la palabra de Dios revele nuestras fallas para que nosotros podamos confesarlas y recibir el perdón de Dios. Así podremos mantener comunión con Él. Así podremos vivir la vida real. Pero andar en luz también significa obedecer a Dios. Versículos 3 y 4, en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si voy a vivir la vida real, tengo que evitar al pecado. Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los dos versículos van mano a mano porque la palabra de Dios revela el pecado. La palabra de Dios me ayuda a ser auténtico. Oh, mira, ese pecado que estaba en mi vida, no sabía que estaba ahí, lo había escondido, pero la luz de la palabra de Dios lo reveló en mi vida y ahora puedo confesarla, ahora puedo echarla fuera, ahora puedo conquistar al pecado. Hay tres motivos para la obediencia. A veces obedecemos porque es obligado, como un esclavo. Obedece porque tiene que obedecer, si no, le van a castigar de una forma tan severa que hasta moriría si nunca obedece, porque es obligado. Obedecemos a veces porque es necesario. Muchas personas no van al trabajo porque quieren, no hacen todo lo que el jefe les pide porque quieren, sino porque saben que es necesario, necesitan ese cheque para poder proveer para la familia, para poder proveer para las necesidades. Pero otras personas obedecen porque quieren. Y ahí es donde el cristiano debería obedecer simplemente porque quiere. También como niños aprendemos a obedecer de obligación. No queremos ser castigados.
y vamos a ser severamente castigados si fuese necesario, para que nuestros padres nos enseñen la obediencia. Obedecemos por lo tanto de obligación. Más adelante empezamos a obedecer de necesidad, porque nuestros padres dicen, mira, si no obedeces, no vas a jugar tu videojuego, no vas a recibir el premio, etcétera, etcétera, y realmente queremos el premio, así que obedecemos de necesidad. Pero deberíamos llegar al punto en cuando obedecemos simplemente porque queremos. Mis suegros ahora están con nosotros por un rato. De hecho, cuando me está escuchando el domingo ya se habrán ido, regresado a su casa. Esperemos que hayan llegado con bien. Pero mientras ellos estaban aquí, de vez en cuando nos pedían hacer algunas cosas. En cierta forma nos dieron órdenes. No teníamos que obedecerlas. Mi esposa ya es adulta, no tiene que obedecer a sus padres, pero lo hizo porque quería obedecer, demostrar su amor para ellos. Y ahí es donde debería vivir el cristiano, no por obligación, no por necesidad, sino por querer, porque yo amo a Dios. Juan 14:15, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia debería ser motivada por el amor. Nunca vamos a conquistar al pecado si no amamos a Dios como deberíamos amarle. Los cristianos inmaduros a veces necesitan ser recordados constantemente. Necesitan recuerdos constantes de las consecuencias del pecado. Pero el cristiano maduro debería querer obedecer simplemente porque quiere agradar a Dios. Pero la obediencia también requiere imitar el ejemplo de Cristo. Capítulo 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Observa en estos, busque conmigo, capítulo 4, versículo 7, observa el como Él anduvo, lo leímos recién. Capítulo 4, 17 dice, en esto es perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Deberíamos ser como Él es. Capítulo 1, versículo 7. Si andamos en luz como Él está en la luz. Capítulo 3, versículo 3. Y cualquiera que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como también Él es justo. Deberíamos imitar a Cristo si vamos a conquistar al pecado y vivir la vida real. Podríamos preguntarnos cuando nos enfrentamos con pecado, con tentación, ¿qué hubiera hecho Cristo en esta situación? Por ejemplo, cuando alguien me ofende, ¿cómo reaccionaría Cristo? Al perdonar. La Biblia dice en Efesios 4:32, y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios en Cristo os perdonó. Imitar a Cristo, ser como Él es, nos ayudará a vivir la vida real. En amar a mi esposa. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, yo amo a mi esposa, yo le preparé la cena, ahora ella pide, en verdad está llorando, pero ese no es mi problema. Ahora la veo triste, deprimida, ahora los niños se están portando mal, pero ese no es mi problema, yo ya cumplí con mi deber. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Solo lograremos vencer al pecado en el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. Nunca vamos a cambiar nuestra naturaleza pecaminosa, pero no tenemos que obedecerla tampoco, no tenemos que rendirnos a ella tampoco. Si vivimos vidas auténticas, confesando nuestros pecados en vez de cubrirlos, podemos conquistarlos con la ayuda de Dios y podremos andar como Él anduvo. La vida real también tiene que ser una vida auténtica. Por lo tanto, vive solo para agradar a Dios y Él te ayudará a vivir la vida real. Observa que esto solo es posible si eres hijo de Dios. Si no has nacido a la familia de Dios, si intentas fingir ser cristiano sin haber nacido a la familia de Dios, nunca vas a vivir la vida real. Nunca vas a conquistar con la ayuda del Espíritu Santo porque no tienes el Espíritu Santo.
Por lo tanto, si no has nacido a la familia de Dios, que hoy sea el día de tu salvación. Pero si eres cristiano y quieres vivir la vida real, deja de cubrir tus pecados, deja de fingir que no tienes problema, pide ayuda, estoy para ayudarle si en algo pueda ayudarle, pero empieza a confesar tus pecados y a conquistarlos con la ayuda de Dios. Señor Padre, gracias por su palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia, que nos llama al arrepentimiento, que nos llama a volver a ti, a confesar y a dejar los pecados en el pasado y hacer todo lo que usted quiere que seamos. Dios, guíanos, cámbianos, transfórmanos, ayúdanos a vivir la vida real para tu honra, para tu gloria. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Terminemos con un último himno, el himno número 138. Como la obediencia debería ser motivada por el amor. Dios, ayúdame a sentir más grande amor. 138. Sentir más grande amor por ti, Señor. Mi anhelo es mi oración que elevo hoy. Dame esta bendición, sentir por ti, Señor, más grande amor, más grande amor. Busque mundana paz y vil placer. No quiero hoy nada más que tuyo ser. Oh, qué felicidad sentir por ti, Señor, más grande amor, más grande amor. Tu nombre, oh Señor, ya invoqué. Contigo iré a morar, tu faz veré. Y por la eternidad, pensando en tu bondad, más te amaré, más te amaré. Estoy grabando el lunes, así que simplemente por el horario era lo más conveniente para nosotros, así que no tengo ni idea si es que vamos a entrar a cuarentena, si podremos reunirnos otra vez el viernes, pero espero poder volver a reunirnos a las 18:30, a las 6:30 otra vez, para dejar tiempo para los que salen del trabajo, para que puedan llegar, y vamos a empezar a la hora, en punto. 2-3 minutos atrasado al máximo. Si llega tarde, avísame, alguien podrá ir para abrirle para que pueda entrar, pero vamos a empezar más o menos puntuales para poder dejar suficiente tiempo para los himnos, para la predicación y para que todos lleguen a la casa antes del toque de queda. Gracias por su tiempo. Si puedo ayudarles como siempre, solo hay que avisar.